Y bueno, hablamos un poquito sobre pesas, ¿no? ¿Sí? O, Sí, sí. o mejor, sí. Bueno, de lo que hemos hablado, ¿tienen todavía preguntas de alajá, cualquier cosa, o empezamos con el texto? Un momento. Let me see. No, no, this one. Eso es inglés. Eh, un momento. Shalom, Rabino. Shalom, shalom. Um, bueno, eh, ok. Un momento. Ok. Ok, está bien. Bueno, vamos a hablar de las leyes de pesa. ¿Cómo anda en sus comunidades? ¿Tienen los productos kasher para pesa o tienen que prepararlos todos de ustedes mismos? Que, digamos, matzá, cosas así, sí pueden, Sí, aquí en Río podremos, sí. en Río sí, pero en otras partes, ok. Bueno, entonces voy a hablar un poquito vamos a hablar de las leyes de pesa, pero yo creo que primero, antes que empecemos, yo quiero saber si tienen una pregunta específica sobre pesa, entonces empezamos con esta, ¿sí? Una pregunta que tiene que ver con preparaciones, con la Haggadah, y si no, vamos a empezar. ¿Sí? ¿Alguno tiene una pregunta o no? No, está bien. Ok, entonces vamos a hablar primero bueno, de los 4 pasos de que qué se hace con el hametz, ¿sí? Bueno, entonces hametz, que es pan fermentada, ¿sí? Que el pan que fue fermentado, eh, hay un error que la gente piensa que el pan o que la masa vuelve hametz muy rápido. Y no es verdad, sino que a través del tiempo, en las diferentes compañías y regulaciones, llegaron a hacer la matzá en una forma muy rápida que exigen que esté entre 18 minutos desde el momento que se añade el agua a la masa hasta que sale la matzá del horno, ¿sí? Pero la verdad es que si uno coge harina con agua y lo mezcla bien y lo deja así sin meter ningún otro ingrediente, claro que no levadura, pero ni sal ni nada, esa masa para que se fermenta va a tocar como casi un día, ¿sí? Entonces los judíos en egipcio, lo que ellos generalmente comían fue un pan plano, ¿sí? Que no fue fermentado. Y el pan fermentado solamente los recibieron de los sacerdotes de egipcio. Por esa razón, la Torah dice que al salir de egipcio no vas a comer este pan fermentado, el hametz, que se asocia con los sacerdotes, sino que coma el pan plano. Por esa razón, ¿por qué lo digo? Porque si no se puede conseguir matzá donde viven, pueden comprar cualquier harina que se consigue en el supermercado
y hacer su propia matzá en la casa. Solamente mezclan agua y harina y pónganlo en un pan, en un sartén. Estoy pensando en inglés. Pan, en un sartén bastante caliente y ya está. Eso lo pueden preparar diariamente. Eso es con la matzá. Con el estatus kosher de todos los demás productos, uno puede basarse en los ingredientes. Es decir, que tienen que averiguar cuáles son los ingredientes de ese producto. Entonces, por ejemplo, aceite, leche, casi todas las cosas lácteas, yogur o queso, ¿sí? No tienen nada de hametz. Verduras frescas, frutas, claro que no, pero inclusive las verduras y frutas secas o congeladas también se puede comer, no tiene ningún problema. O en fruta o verdura en lata, también no hay problema. Aceitunas, etcétera. Azúcar, café, cacao, todas esas cosas, no hay problema. Hay que evitar los granos, claro, sí. El trigo, cebada y ¿cómo se llama los otros? Se me olvidó acá, hace tiempo que no lo usé. Trigo, cebada y un momento. Lo que se llama en inglés rye. Déjame ver cómo se llama. Ok. Entonces, como dije, el trigo, la cebada, el centeno, okay. Aveia. No, su avena, ok. Avena no. Eso es muy importante saber que avena no. One second. One second. Déjame saber cómo es el otro nombre. Buckwheat. El otro Espelta, Rabino. espelto, sí, gracias. Esto es lo que estoy buscando. O alforfón. Espelto o alforfón, dice así. Dice aquí. Bueno, entonces esos granos no se puede comer, pero la avena es diferente. La avena tradicionalmente, bueno, no tradicionalmente, podemos decir que en los últimos 200, 300 años, la gente pensaba que un grano que está mencionado en el Talmud y se llama Shibolet Shual, que es la avena, pero no lo es, porque ¿alguno de ustedes come avena regularmente? ¿Sí? Sí, Han sí. tratado, han tratado de hacer galletas de avena o tortas o pan, ¿sí? No es igual como el pan de trigo, ¿verdad? No sube, es muy pesado. Y resulta que en la época del Talmud, cuando los rabinos, los sabios, hablaban de este grano que se llama Shibboleth Shual, no conocían la avena. La avena es un grano europeo y nunca estaba en Israel. Entonces no puede ser que los rabinos están hablando de avena. Bueno, entonces ustedes deciden si quieren seguir la tradición como está aceptada por el mundo ortodoxo, que la avena es un grano y no comerla, o si necesitan y no tienen otra opción, pueden apoyarse en esta opinión que la avena no es un grano y no puede volver hametz, y pueden hacer un experimento muy fácil. Mezclan harina de avena con agua y déjenla sentar por un día, 2 días
y fíjense si se sube o no. ¿Ok? Bueno, entonces eso es de los granos. Y con todos los alimentos, solamente tiene que averiguar qué es lo que tiene adentro y si no hay nada, ningún ingrediente de hametz, lo pueden usar. Y si tienen cualquier pregunta o duda que no están seguros, me pueden mandar un email, un correo y hablamos. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de la limpieza y de cómo se hace kosher la cocina. Aquí también hay un error de la gente y eso también es resultado de nuestra obsesión con la limpieza, ¿sí? Y también el miedo que la gente tiene al consumir el hametz, ¿sí? Todo tiene ese miedo. Entonces, ¿qué pasa? Es que antes de Pesaj, todos empiezan a limpiar la casa y quemar todo y botar todo. Y van buscando debajo del piso y en el cielo. Eso no es lógico. Lo que la halajá dice, lo que dice la ley judía es que hay que buscar hametz en lugares donde se suele encontrarlo, ¿sí? Entonces, si tienen en la casa, el hametz está en los gabinetes de la cocina y ya, no está en toda la casa. Ahora, sí, si tienen niños chiquitos en la casa, a veces llevan comida con ellos a donde van, pero el hametz que estamos buscando para sacar de la casa y eliminarlo, no estamos hablando de las migas de hametz, no estamos hablando de cosas que cayeron en el piso. ¿Por qué estamos buscando el hametz? Dice la halajá, porque tenemos el miedo que uno va a encontrar durante Pesaj una galleta deliciosa, ¿sí? O una torta, un pedazo de pan, y se lo va a provocar y lo va a comer en Pesaj, olvidando que es Pesaj. Ahora fíjense, en todos los años que preparaban para Pesaj, ocurrió que encontraron entre los juguetes de los niños o uno de los gabinetes o en el techo o en el piso un pedazo de hametz que decían, ay, me gusta comerlo. Eso casi no ocurre, ¿verdad? Entonces, no hay que enloquecerse. Se puede limpiar la casa como se hace regularmente y solamente ir a la cocina. Entonces, ahora, ¿qué hacemos en la cocina? Esa es hay una regla muy importante cuando se trata de hacer kosher los utensilios. Muy importante esa regla. En hebreo se llama kevolo'o ken polto. Es decir, a la manera que se absorbe el sabor, en esa manera también también sale, ¿sí? Hay una palabra mejor que salir, un momento. En esta palabra, no, to release, no, estoy buscando otra palabra. Exudar, se exude, en la forma que se absorbe, se exude. Como entra y sale. Ahora, y los sabios hablaron muy claramente del sabor. Lo que a nosotros nos preocupa es el sabor. Por ejemplo, durante el año tenemos la preocupación de no mezclar leche y carne, ¿verdad? Ahora, mucha gente también se enloquece si por error se tocó un utensilio de leche en olla de carne y al revés. Pero hay que fijarse en el sabor. Es decir, digamos que lleves una olla y cocinas algo de carne en la olla. Y después limpia la olla muy bien y
cocina arroz. Va a probar el arroz. El arroz usualmente no va a tener ningún sabor de carne, ¿sí? Si no tienen unos utensilios, como hablamos el vez pasado, de pozo o de pozo se llama, se dice, arcilla, ¿sí? Si no es un utensilio de arcilla o de madera o de lo que se llama cast iron o un hierro fundido, no hay ningún problema, porque lo que pasa es el sabor. Y yo creo que le dije la vez pasada que eso, el experimento para hacerlo es cocinar algo muy, muy picante, como digamos habanero o algo así muy, muy picante, con ajoya, con cebolla, con ají, con lo que quieren. Después limpiar la olla y poner una cosa sin sabor, como arroz, y probar el arroz. No va a haber ningún sabor. Por eso, todo lo que tiene en la cocina, basta con limpiar muy, muy bien, lavar como lavan regularmente. Si les gusta a ustedes o a sus mujeres tener ese sentimiento, ese sentido de que hicimos todo lo que es necesario como para pesa, pueden llevar una olla de agua caliente y echar alrededor y ya está, ¿sí? Igualmente con el horno, limpiarlo, dejarlo calentarlo un poquito y ya, ¿sí? Así andan con toda la cocina. Nevera, que nunca se toca una cosa caliente, no absorbe ningún sabor. Es decir, inclusive si no limpiaste en la nevera de todo, está bien, pero claro que vamos a limpiar como hacemos común y corriente. Bueno, ¿tienen una pregunta sobre la limpieza o kosherizar cómo se hace kosher los utensilios? Porque yo creo que así no tiene que, como dije, volverse loco, solamente se limpian las cosas, pero bueno, si ustedes no me pregunten, yo asumo que todo está bien, ¿sí? Que seguimos. Ok, Rabino, sí, eh, sí, Regio, no te oigo. ¿Aló? Ok, seguimos y, oh, sí, que yo preciso jugar la agua fervente. Yo tengo que imergirla en la agua fervente o solamente jugar agua. no tiene que sumergir ninguna cosa, solamente lavarlo bien y después, cuando dije regar agua, es sobre sobre la mesa o digamos como un momento, te digo, esas palabras de la cocina se me escapan, en la encimera, ¿sí? Assim. Bueno, ¿sabe qué? Estoy buscando una foto de cocina para demostrar, pero esas cocinas son demasiadas. Eh, bueno, yo no tengo un momento. Voy a, solamente para que estemos claros de qué es lo que estamos hablando. Eh, bueno, por ejemplo, aquí hay una foto de cocina, ¿sí? Sim. Entonces, toda esa parte y esa parte, la encimera, ¿sí? Assim. Se puede limpiar común y corriente. Igualmente, los gabinetes eh, y los cajones, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no absorben ningún sabor de nada. Assim, sim. Es decir, para que haya problema en pesa de una cosa que tocó ese plano, esta encimera, ¿sí? Sim. Tenemos que hacer esto. Primero que caiga pan caliente o pasta, digamos pasta caliente sobre este plano, ¿sí? Sim. Y después que se saque la pasta sin limpiar
esa parte y que se caiga, digamos, un pedazo de carne caliente que es para pesa y que se lo coma inmediatamente en pesa. ¿Sí? Oh, ok. Eso no va a pasar porque nosotros hoy en día tenemos cuidado. Si una cosa cae en el piso o cae aquí, la limpiamos muy bien, ¿sí? Y entre Yes. una comida y la otra limpiamos todo. Si uno no limpia, eso es su problema. Bueno, el horno se limpia bien, lo pueden calentar un poquito, igualmente la estufa, el horno microondas, solamente lo pueden limpiar con un limpiador, con Windex o algo así. Si quieren ser muy exigente, puede poner una copa de agua con un poquito de detergente y dejarla hervir y ya está. Ok, thank you. Vamos a ver, vamos a pasar a esas cosas de utensilios, ¿ok? Solamente para, digamos, por ejemplo, ¿sí? Es de un website de compras, ¿sí? Ok, De teflón, ¿sí? Solamente hay que limpiarlas regularmente, no hay ningún problema. Esas cosas, lo que es de plástico no hay problema, pero de madera mejor no usar porque a veces absorbe el sabor. Pero ustedes pueden ser los jueces. Van a saber si hay sabor o no. ¿Ok? Yo creo que ya está. Sí. Otra cosa. Vamos a ver qué hace de las cosas eléctricas de la cocina que hay. Bueno, hay muchas cosas. Bueno, aquí en América todo se hace todo es eléctrico. Hasta comer, si la gente pudiera crear una máquina que coma en vez de que ellos comen, lo harían. Bueno, la máquina de café o el blender, la mezcladora, bueno, el toaster no, porque hay muchas migas caen adentro y de todas maneras no tienen que ponerlo en ello en pesa, pero una olla de arroz, un jarafe de agua caliente, todos no tienen problema. ¿Ok? Bueno, bueno, entonces, como dije, hay que relajarse con la limpieza de la cocina, no volverse locos. Y resulta también que si quieren preparar comida antes de pesar, pueden empezar más temprano, ¿sí? No hay que esperar hasta que se cocheriza y se limpie toda la cocina. Pueden limpiar unas ollas, hacer una comida, ponerla en la congeladora, si se puede, y ya están listos para pesar. Bueno, vamos a hablar de los 4 pasos de cómo nos deshacemos del hametz. Hay una discusión muy interesante en los comentarios del Talmud de cómo funciona ese sistema de anular el hametz, ¿sí? No, bueno, porque no parece lógico. Si yo tengo una comida en la casa, ¿sí? Y digamos, tengo un pedazo de pan, una torta, y voy a decir, bueno, esa torta no es torta para mí, es como polvo, no la quiero. Bueno, no, ¿cómo funciona esto? Sí, eso se llama Bitul Hametz. Entonces, el que explica esto es gran sabio Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, que vivió como 50 o 60 años después de Maimónides. Él dice así, la Torah nos dijo que no debemos tener Hametz en nuestra posesión en Pesach.
Sí, Leandro, ¿tiene pregunta? Sí, Rabi, se entendi, então não necessitamos guardar várias centenas para arroz e leite e carne. Solamente precisamos lavar e está kosher. Sí, puede tener unos utensilios solamente para todo lo que tiene en la cocina, pero generalmente se suele tener por lo menos unos utensilios para leche, para carne, porque no queremos que por error vamos a cocinar carne y leche junto, ¿sí? Sí, sí, ok. Pero si uno no puede conseguir, digamos, hay una olla que es muy cara, ¿sí? La puedes lavar muy bien y usarla para cualquier comida, de leche o de carne, ¿sí? Sim, desde que não seja de madeira, de barro, né? Sí, verdad. Aço inox, né? Aço inox. Sí. Ok. Ok. Entonces volvemos a la pregunta, a la cuestión de Hametz. Entonces dice Nahmanides así. La Torah dice que no podemos tener Hametz en nuestra posesión en Pesach, ¿verdad? Y entonces resulta que el Hametz no es nuestro. Eso es lo que dijeron los sabios, que es una cosa que de verdad no es nuestra, pero la Torah lo llamó, la Torah describió esa cosa como nuestra para tener responsabilidad. Un momento, como estoy buscando esa palabra, define, definir, ¿sí? La Torah define, ¿cómo se dice? Define, un segundo. Sí, entonces, de veras, la definición de ese Hametz, si uno va a preguntar de quién es ese Hametz, no es mío. Pero la Torah dijo, sí es tuyo para ser responsable. Entonces dice Ramban, si yo puedo mostrar que no quiero el Hametz, ¿sí? Entonces la Torah me perdona. Digamos, por ejemplo, doy un ejemplo. Digamos que en la ciudad donde vivo, ¿sí? El gobierno dijo que uno no puede tener gatos en la casa, ¿sí? Ahora, si se metió un gato en mi casa, de acuerdo con la ley, no puedo tenerlo. Y puedo ser castigado por eso, pero yo abro la puerta y empujo el gato fuera de mi casa, ¿sí? Y sigue volviendo. Y la policía va a eso. La policía no va a decir, oh, tiene responsabilidad, pero porque entienden que yo no quiero el gato. Bueno, el Hametz no puede caminar, pero si yo fui y busqué todo el Hametz y lo saqué de mi propiedad, pero puede ser que quedó algo como este gato que no pude sacar, ¿sí? Yo digo, yo no quiero este Hametz. Y la Torah dice, bueno, yo entiendo, Dios dice, yo entiendo que de veras no quiere tener Hametz y te absuelvo del castigo. Bueno, entonces, si volvemos a través del tiempo para ver qué hacían la gente en la antigüedad, para ellos la vida era mucho más fácil, porque no tenían tanta comida, tantas cosas en la casa, sino tenían un sartén o un horno donde hacían el pan, ya. Entonces, una noche antes de empezar, lo que nosotros llamamos la noche de Bedikat Hametz, de la búsqueda de Hametz, una noche antes ellos pasaban por la casa y sacaron lo que tenían, pedazos de pan, y lo comían eso. Nosotros, un poquito más complicados, a veces tienen cosas, galletas, pan, pasta, todo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay 4 pasos que hacemos hoy, entonces estamos muy seguros. Yo creo que nosotros los judíos tratamos el Hametz como el coronavirus, ¿no? El virus corona es casi como Hametz para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Primero
limpiamos bien toda la casa y limitamos el uso de hametz solamente a la cocina. Y limpiamos la cocina, ese es el primer paso. Aseguramos que no haya hametz en la casa, sino en algunos lugares. Después vamos a poner todo el hametz que no hemos logrado consumir antes de Pesaj en una parte aislada. Y no se olviden, si ustedes, yo no soy gran tomador bebidor de alcohol, pero si tienen whisky escocés, sí hay que ponerlo al lado, o vodka que se hace de grano también, o cerveza, todas esas cosas. Para una semana no se emborracha, sino con vino y ron, eso está bien. Entonces, todas esas cosas lo ponemos en un gabinete y lo cerramos y lo vendemos, ¿sí? Y la venta, si quieren, pueden hacer a través de mí. Yo voy a mandar a Michael, cuando pongo todos sus nombres en email, voy a mandar un email con un link. Solamente me mandan sus nombres, ya lo tengo. Y pueden contar conmigo que yo hago la venta del hametz, ¿sí? La venta del hametz, de veras, que es el segundo paso que hacemos. ¿Sí? Dije que hay 4 pasos. El primero es la limpieza. Segundo es la venta. ¿Sí? Cerramos todos los hametz y lo vendemos. Y la verdad es que en el principio, bueno, hasta como 500 años antes de hoy, hasta como hace 500 años, no existió esa idea de la venta de hametz. ¿Cómo empezó? Entonces, ¿qué hacía la gente antes? Comían todos sus hametz antes de Pesaj, lo terminaban y ya no tenían problema. Pero en el siglo XV o XVI, los judíos de Europa, muchos de ellos tenían el negocio de cervecería, ¿sí? O hacían cerveza y vodka o lo vendían. Entonces llega Pesaj y tienen cantidades de cerveza o de alcohol que no es kosher para Pesaj y no pueden terminarlo antes de Pesaj. Entonces los rabinos inventaron esa solución y dijeron vamos a coger todos sus hametz y venderlo a un no judío. ¿Y eso cómo va a funcionar? Eso debe ser un contrato de veras, ¿sí? No es una cosa falsa, es una cosa verdadera. Es decir, llega el vendedor, llega el comprador, hacemos un contrato, yo le digo, yo tengo mi hametz en aquel lugar, en aquel cuarto, el cuarto está cerrado, aquí tiene la llave, págueme, digamos, el valor de mi cerveza es 1,000 pesos o $1,000, me debe $1,000. El comprador dice, yo no tengo $1,000, te doy down payment, ¿sí? Te doy el principio $100, está bien. Pero sabes que en 7 días tienes que pagarme todo, si no, yo te lo compro de vuelta. Y entonces él paga y yo le doy la llave y el contrato y la cerveza. Y él tiene el derecho de venir durante Pesaj, meterse en mi casa o en el almacén y coger lo que quiera y después pagarme. No tiene que pedir permiso porque él es el comprador. Después de Pesaj, nos juntamos otra vez. Yo le digo, bueno, me debes $900. Si los tiene, me dice no. Bueno, yo te lo compro. Aquí están los $100 o más 10 por su trabajo y lo compro. Eso fue en aquel entonces. A través de los años, eso se desarrolló a lo que tenemos hoy, que la gente pone todos los hametz que tienen y lo venden a un no judío. Ahora, lógicamente, como era en el principio, solamente puedes vender una cosa que interesa al comprador, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo una media caja de pasta, ¿sí?
Tenemos ahora, mi familia es pequeña. Yo tengo 7 hijos, pero ya están casados y tengo solamente la chiquita en la casa. Somos 3 personas y ni terminamos una caja de pasta, se hace una media caja. Ahora, si se quedó una media caja de pasta, ¿sí? Se imagine que se lo puedo vender a una persona. Sí, parece un chiste, una broma. Ni en eBay lo comprarían. Entonces hay rabinos que dicen que si quieren vender su hametz para pesa, debe ser cosa de valor y esta cosa debe estar en un lugar definido, con llave y que la llave se le dé al comprador. Pero es casi imposible. Entonces dicen, bueno, deshácese de todos los hametz antes de pesar. Pero hay otra opinión que dice, basándose en el Nachmanides, en la idea de Nachmanides que he mencionado antes, de la única cosa que la Torah quiere es que nosotros mostramos que no queremos el hametz, que queremos deshacernos del hametz, ¿sí? Entonces, si uno vende el hametz, ya muestra que no quiere el hametz. Entonces, solamente lo que toca a ustedes es someter sus nombres y yo hago la venta y está bien. Entonces, limpieza, primer paso, y la venta, el segundo paso. Sí, yo le mando por email el texto en español o en portugués. Le voy a pedir a Michael que me ayude a traducir y solamente me ponen su nombre y está bien. ¿Ok? Ok. Tercer paso, lo que hacemos es la búsqueda. Bueno, la búsqueda es como, digamos, finalizar la limpieza. Si conocen la costumbre de poner pedacitos de pan en la casa, ¿sí? Hay personas o comunidades que yo creo que se preocupaban. ¿Qué pasa si buscamos el hametz? En la noche, sí, en las noches antes de Pesach se busca el hametz en la casa con una vela, pero mejor no usan una vela, que usan una lanterna eléctrica, ¿sí? Más seguro. No se anda con candelas, con velas en la casa, ¿sí? Entonces, con una luz eléctrica se va buscando el hametz. Y la gente se preocupó, ¿qué pasa si no podemos encontrar ningún hametz? Sería que hemos dicho una bendición sin necesidad. Entonces, inventaron esa costumbre de tomar 10 pedacitos de pan y esconderlos, esos pedacitos, esconderlos en la casa, y eso es lo que están buscando. Bueno, eso volvió una costumbre muy, muy favorita de los niños y muchas veces pasa que se les olvida dónde pusieron esos pedacitos. Entonces, creamos un problema nuevo. Entonces, yo lo que yo le digo a mis hijos, que marquen, que escriben dónde pusieron cada pedazo. Y claro que últimamente ya lo hacen por el iPhone, ¿sí? Porque estamos modernos. Ok, voy a hablar de la Ficoman también, ¿ok? Entonces, no hay que hacerlo, no necesitan hacer los pedazos, pero sí a los niños les gusta mucho. Después, hoja de la búsqueda, se pone toda la cosa en una parte y en el día siguiente, que es la víspera de Pesa, se termina a comer hametz por ahí como a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, digamos, y a las 11 se quema el hametz. Pero es simbólico. Y hay que tener mucho cuidado de no dejar demasiado hametz para quemar.
porque eso es un desrespeto hacia la comida. Nosotros respetamos la comida. Yo creo que nuestra, por lo menos mi generación, yo nací en el 65 en Israel, no había mucha comida y la gente apreciaba lo que tenía. Hoy vivo en Estados Unidos. Bueno, la gente no le importa, se pueden botar pan y fruta y todo, no, así no se hace. Entonces, mejor para el día de antes de Pesa, deja unos pedacitos, de verdad, como una bolsita de migas de pan y quemarla y ya. Y después de eso se dice la fórmula de anular el hametz. Y bueno, no hay que leerlo del Sidut, lo pueden decir de memoria. Simplemente hay que proclamar: yo no quiero mi hametz, para mí es como un polvo y me deshice de todos mis hametz. Ya con esto terminamos con la preparación de deshacernos del hametz. Voy a responder a la pregunta de Leandro, aunque creo que vamos a llegar allá porque tenemos, si tienes que irse, está bien, yo me quedo con quien quede hasta que tenemos la hora, porque empezamos tarde, ¿sí? Y me importa su tiempo. Entonces, vamos a llegar, tenemos creo 2 semanas más antes de Pesach que podemos hablar, y vamos a hablar de la Haggadah y todo eso. Pero muy brevemente, de su pregunta sobre la Ficomán. Hay diferentes costumbres de la Ficomán. Y de veras, la única razón que hacemos el Aficomán hoy es para que los niños se queden despiertos. Entonces, cuando ellos, de acuerdo con la tradición ashkenazí, ¿sí? El director del sede de la Haggadah, él esconde el Aficomán y los niños tienen que robarlo y esconderlo. Los sefaraditas dicen, bueno, eso no nos parece una costumbre buena, enseñar a los niños que se roben a su padre, ¿sí? Entonces nosotros hacemos la cosa un poquito diferente, y es que después de quebrar la matzá y darles pedacitos a todos, se le dé el aficomán a los niños. Ellos lo van a esconder y nosotros lo vamos buscando, ¿sí? Y tenemos entre los judíos del Mediterráneo, me imagino que también entre los judíos de España, de donde llegaron sus padres a Sudamérica, tenían esa costumbre de el aficomán lo ponían en una, como así, en un mantelito, ¿sí? Y los niños lo ponían sobre su cuerpo así, atándolo, para como recordar la masa que sacaron de egipcios, ¿sí? Como dice la Torá, que salieron y no alcanzaron. Entonces, salen todos los niños, salen de la sala donde hace el seder y esperen hasta que los llama el director del seder, y entren uno por uno, empezando con el más chiquito, seguidos por los demás. Y cuando entran, le pregunta el director de dónde vienen. Ellos dicen de egipcio, mi Mitzrayim. ¿Y a dónde andan? Dicen a Jerusalén, a Jerusalén. ¿Y qué tienen en sus bolsillas? Dicen matzá. Y entonces empiezan a cantar el Manishtana. Entonces es una costumbre muy bonita que le ayude a los niños a actuar la Haggadah, y de veras que eso les gusta mucho. Y yo aconsejo a todos que durante la Haggadah que le den a los niños oportunidad a actuar el cuento de la Haggadah, de egipcio, del faraón. Todas esas cosas son muy interesantes. Bueno, pero volvemos a las preparaciones antes de Pesach. Y
hemos hablado de la limpieza, de quemar el hametz y todo eso. Y bueno, ya la otra cosa que es importante, de vez tenemos que hablar del plato del seder, ¿sí? So, déjame un momento. Voy a sacar una imagen del seder plate. Hay muchas costumbres, no muchas, varias costumbres sobre qué es lo que se pone. Bueno, aquí todas esas imágenes son de solamente del plato. Yo busco lo que actualmente tenemos para que sea más. Un momento. Oh, aquí está. Esto es lo que estoy buscando. Ok. Bueno, la imagen no es muy grande, pero bueno. Ok. Bueno, bueno, eso parece Ashkenazi, pero está bien. Entonces, vamos a ir acá. Voy a tomar esta. Ok, ¿qué es lo que tenemos en la que haga de la seder? Tenemos, claro, la matzá. Primero que todo, ya hemos hablado de la matzá. Si pueden conseguir y comprar donde viven, está bien. Si no, yo les dije cómo prepararla. Hay los ingredientes más importantes, son 3. Pesa, matzá u maor, ¿sí? El pesa, que fue el sacrificio o el sacrificio de pesa, y la hierba amarga, el maror. La gente suele coger para maror, los faradim comen lechuga, y los ashkenazim a veces comen algo que se llama horseradish, que es muy, muy picante, pero en una forma que le hace uno llorar. Y bueno, a ver, les digo cómo se dice en español. Horseradish. Rábano picante. Pero de verdad no es rábano, sino que es una raíz muy, muy, un root, ¿sí? Muy amarga, muy picante. Nosotros no los comemos. Los sefaradim comemos lechuga, está bien. También tenemos betzá, el huevo. En el huevo hervido es para conmemorar el otro sacrificio que se llama sacrificio de Hagigá, de celebración, o el pilgrimaje cuando venían a Jerusalén. Carpaz, el apio, y hazeret, unos ponen, unos no ponen el rábano, y haroset, que es el dulce que usamos últimamente para hacer un sándwich de lechuga y matzá y haroset. Ahora, muchas de esas cosas son adicionales a la comida para hacerla una comida festiva. Eso es un elemento muy importante que hay que recordar del Leil HaSeder, que, bueno, otra vez, cuando hablamos del desarrollo histórico, el Seder o el Pesaj en el tiempo del templo fue muy sencillo, pero también muy poderoso. Tenía un impacto grande sobre los participantes, porque ¿qué es lo que hacían? 1 o 2 semanas y a veces 3 semanas antes de Pesaj, se preparaba toda la familia y empezaba a caminar hacia Jerusalén, ¿sí? Porque eso no tenían nuestros carros o aviones y todo así, caminaban con los burros, y 2 o 3 semanas en camino, todos andan a Jerusalén,
dicen los niños, ¿qué es lo que hacemos? Van a ver, ¿ok? Que tengan paciencia. Llegan a Jerusalén, cada familia encuentra su sitio sobre las montañas y prepara el fuego para asar el pesa, la carne, el cordero de pesa, y llega la hora antes de la puesta del sol, todos andan al templo, hacen el sacrificio, vuelven a su sitio. Se prepara la carne y lo hacen la carne asada, ¿sí? Carne al fuego, suele, ¿no? Huele bien. Y también en ese momento hornean su matzá. En este momento, entonces todos los niños sienten este olor del pan, de la matzá que se está preparando, de la carne que se está asando. Y llega el momento que todos saben, ahora es el momento, y se hace un sándwich de pesa, matzá o magog, de la hierba amarga que simboliza la esclavitud, y el pesa que simboliza la libertad, y la matzá que simboliza que nos deshacemos del paganismo. Se pone todo junto y lo comen. Y apenas lo comen, todos empiezan a cantar aleluya, el alel. ¿Sí? Entonces es un momento impresionante. Miles y miles de personas lo hacen todo a la vez. Hoy no lo tenemos. Entonces lo que tenemos es lo que se llama una conmemoración, ¿sí? de lo que había antes. Y los tres elementos que existían en aquel entonces son la matzá, la carne y la hierba amarga. Pero añadimos más cosas que son, que llegan de una época, de la época de los sabios que hicieron las leyes de la Agadá. Y esos elementos tienen que ver con la comida festiva. Lo que pasa que cuando se destruyó el templo, la gente estaba desesperada, ¿sí? Que pensaban, todos los judíos pensaban que ya se acabó el mundo. Los rabinos les dijeron, no dejen a crear, no dejen de tener esperanza, porque va a llegar la redención. Y la verdad que, bueno, tomó casi 2000 años, pero pasó, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los rabinos? Le dijeron a los judíos, no importa que todo el año viven pobres y perseguidos por los romanos y sufriendo, pero llega Pesa, tienen que sentir como reyes, ¿sí? Tienen que celebrar en una forma regal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen que tomar vino, ponga vino en la mesa. En las comidas festivas de aquel entonces, solían sacar platos con jugo de limón o con agua salada para meter el apio adentro. Eso fue un aperitivo, antes, no aperitivo, como hoy hay hors antes de la comida, ¿sí? Apetizante, ¿cómo se dice? Appetizer. Sí, aperitivo. Sí. Y también la gente se sentaba así inclinada. Todas las cosas los establecieron los sabios para mandarlos a los judíos ese mensaje. Tienen que saber que ustedes todavía son nobilidad, que son reyes adentro, inclusive si no lo son afuera, sí lo son adentro. Y fue de verdad una cosa que cambió la vida del pueblo judío, que nos llevó hasta este momento. Entonces eso, en general, el concepto del plato del Seder. Vamos a hablar más de eso de la semana entrante. Mientras tanto, si quieren mandarme un email con preguntas, sí, lo pueden hacer a través de Michael, o ustedes tienen mi email, mi correo, por favor lo hagan, ¿ok? Bueno, antes de que terminamos,
¿Alguien tiene una pregunta o ya estamos? Rabino, Sí, a gente tem uma situação muito complicada nas comunidades emergentes, chamada Bineia no Cimo, consegue entender? sí, Que são pessoas que, por dificuldades financeiras, não conseguem, de repente, fazer uma circuncisão, uma brite a tempo. Mas já participa na comunidade com sinceridade há 1 ano, 2. Como funcionaria? Eu estou falando no caso da gente. para PESA. Essa pessoa poderia participar do PESA? Sí, sí se puede. Le digo por qué. Porque cuando la Torah dice que uno que no está circuncisado no puede participar en el PESA, se habla específicamente del sacrificio que se hacía en el templo. Pero en el Seder no hay problema. Entonces todos los Bnei Anusim que se juntaron con la comunidad y todavía no fueron circuncisados no tienen problema. ¿Ok? Bueno. Entendi. Bueno, y ojalá que les vaya bien y que sigan completar todo el proceso y volver a juntarse con el pueblo judío. Rabi, Sí, Rabi, Ya. como nós estamos em Brasil, não é um país kosher, não é um país que temos trabalho caché, né? O Shomer Shabbat, um trabalho. Então, nós precisamos de uma declaração para entregar a escola de nossos filhos e entregar nosso trabalho. O senhor poderia disponibilizar declaração? yo no sé si eso se va a ayudar, pero sí, con gusto lo hago. Pero si pueden, pueden mitigarlo. Bueno, ¿sabe qué? Es una cosa que tenemos que discutir por el correo, ¿sí? Sí. Mándenme un correo. Y yo, Nosso país é um país laico, né? sí, Sim, eu sei. esse país ele respeita algumas de nossas tradições. Ujú. Solamente entregar uma declaração já está correto. Ah, sí, ok. Bueno, yo les mando una declaración, ¿ok? Muitas graças, Rabi. Con mucho gusto. Ok, bueno, que les vaya bien. Shabbat Shalom, Rabino. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom a todos aí. Shabbat Shalom. Ok, Shabbat Shabbat Shalom. Hasta luego. Bye bye. Toda Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yo les mando la grabación. Shalom lekulam. Ok.